Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro seminario del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, les voy a estar platicando sobre microdosis. Es un tema pues que a muchos nos interesa. Voy a estarles platicando, voy a darles unos tips de cómo generar nuestras microdosis, obviamente del consumo medicinal, siempre recomendaciones, siempre hay que tener mucho cuidado con el consumo de microdosis de hongos medicinales. Vamos a estar hablando ahí de varias cositas. Si tienen alguna pregunta relacionada con el consumo, con la generación, con la conserva, formas de conserva también sobre microdosis, igual adelante, con toda confianza, cualquier preguntita podemos entenderla durante este live. E igual voy a hacer una trivia, voy a hacer una preguntita y al final, por si están interesados, gustan poner atención, y quien gane la trivia, quien gane la pregunta, les voy a regalar una entrada gratis, totalmente gratis, a nuestro curso de hongos medicinales 2.0, que va a ser mañana, jueves y viernes. Son 2 sesiones y este curso de 2.0 hablamos justamente de psilocibe en general, de cómo cultivarlo, de cómo procesarlo, de cómo generar cultivos iniciales, micelios, cómo llevar a la cosecha y por supuesto el tema del cual hablaremos el día de hoy, que va a ser cómo generar nuestras propias microdosis. Déjenme, les comparto una imagen que suelo utilizar en mis cursos, de hecho es información del curso. Y empezamos de lleno hablando sobre microdosis. Quiero dejar muy en claro que tenemos que tener muchísimo respeto, mucha precaución cuando hablemos del consumo de microdosis. Una microdosis, como su nombre lo dice, son dosis muy micro, son dosis muy pequeñas, en este caso del hongo psilocibe. Y siempre van a ser cantidades menores a 1 gramo. Cantidades mayores a 1 gramo ya no se considera como una microdosis. Pero pues no todas las microdosis, porque con todas me refiero a que puede haber microdosis pues de 0.99 gramos, de 0.80 gramos, de 0.5 gramos, de 0.2 gramos, etc. No todas las microdosis pues van a ser totalmente seguras, o adecuadas para pues nuestro metabolismo. ¿De qué va a depender principalmente la cantidad o el tamaño de la microdosis? Principalmente va a depender de nuestra masa corporal, como casi cualquier alimento, medicamento o bien, se me fue la palabra, perdón, suplemento alimenticio, pues depende de qué tan grandes o tan pequeños está nuestro cuerpo, ¿verdad? Obviamente, alguien que tenga masa corporal alta, pues posiblemente vaya a requerir una microdosis un poco más grande que alguna persona que tenga una masa corporal muy baja. Pero también va a depender mucho de nuestra capacidad mental y, por supuesto, de nuestro metabolismo. Qué tan capaz va a ser el cuerpo de poder procesar y absorber al hongo, específicamente su principal principio activo, que es la psilocibina. Entonces, resumiendo, una microdosis siempre va a ser una cantidad menor a 1 gramo y las microdosis es la forma más segura de poder consumir a este hongo tan famoso que es el hongo psilocibe. Antes de seguir hablando de cantidades, también les quiero comentar que siempre voy a recomendar el consumo de microdosis en deshidratado. Por lo regular, pues malamente, ¿no? Porque en el mercado, en teoría, pues no debe de haber, comercialización de este tipo de hongos. Por ejemplo, nuestros cursos siempre están enfocados en el autocultivo casero para nosotros mismos poder producir nuestra propia medicina. Pero si algún día consiguen por allí o por allá, por lo regular se manejan microdosis en sólido o microdosis en líquido. Las microdosis en líquido no me gusta recomendarlas. ¿Por qué? Por 2 sencillas razones. Una, cuando hablamos de un extracto en líquido de cualquier hongo, hablamos de una tintura, es la palabra correcta. Y una tintura son 2 extracciones. Una tintura significa que es una doble extracción, una extracción por cocción o calor y una extracción por alcohol. Y de esa manera es que logramos una concentración buena, que logramos pues una buena calidad en el producto. Y cuando hablamos entonces de hacer una tintura, una extracción líquida, una doble extracción líquida, en psilocibe, pues ahí entran muchas discrepancias porque la psilocibina no podemos exponerla o se recomienda no exponerla a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados porque se tiende a desnaturalizar muy rápido. Se sabe que arriba de los 93 grados definitivamente se arruina, pero ya exponerla sobre los 60 grados ya estamos arriesgando la calidad de nuestro principio activo. Entonces, no podríamos hacer
una tintura de manera adecuada con esta especie que es psilocibe, porque no podríamos hacer una extracción por cocción, porque ahí estamos hablando de temperaturas definitivamente arriba de los 93 grados centígrados. Y a lo mejor van a decir, bueno, pues hacemos una extracción simple nada más con alcohol. Es válido, no les voy a decir que no, pero una extracción simple no es suficiente para los hongos. No logramos una concentración máxima, una buena concentración en una solución cuando hacemos extracción líquida, extracción simple en hongos. Y con simple, recuerden, me refiero a una sola extracción que se haría por medio de alcohol. ¿Por qué? Principalmente porque hay que recordar que las células de los hongos están forradas por quitina, a diferencia de celulosa, que celulosa es el material del cual están forradas las células vegetales. La quitina es mucho más rígida que la celulosa. La quitina es el mismo material del cual están formados los exoesqueletos de los invertebrados. Y por supuesto que la quitina es mucho más difícil de degradar por nuestro estómago. De hecho, como Homo sapiens, nuestro estómago no está tan capacitado para degradar la quitina. De hecho, como nota general, para cualquier especie de hongo, siempre tenemos que degradar previamente la quitina por medio de calor o por medio de ácido, es decir, cocinar a los hongos. Pero repito, en psilocibe pues no podríamos aplicar calor porque se inhibe también la psilocibina. Entonces, para no cantinflear tanto y en resumen, una de las principales razones por las cuales no recomiendo consumo de microdosis en líquido es porque realmente es difícil lograr una buena concentración de esta manera, porque no podemos exponer al calor. Estaríamos hablando de una extracción simple únicamente por alcohol. O si se hace con calor, pues estaríamos arruinando también la psilocibina. O si se hace únicamente con alcohol, muy posiblemente la concentración no sea la más conveniente o la mejor. Aparte, otra razón por la cual prefiero 1000 veces las microdosis en sólido es que en sólido es mucho más fácil poder calcular la concentración que estamos consumiendo. Es muy difícil, honestamente, saber la concentración exacta de psilocibina que va a tener nuestra microdosis, porque estamos hablando de técnicas caseras. Tendríamos que analizar cada una de las dosis, cada uno de nuestros TASH para un laboratorio de alimentos, para saber a ciencia exacta qué tanta concentración de psilocibina pura pueda tener. Además, la psilocibina siempre va a variar, hablando de cantidad. Por ejemplo, entre el sombrero y el pie de algún cuerpo fructífero varía. Se sabe que los sombreros tienen mayor concentración de psilocibina. Va a variar entre cosecha y cosecha, entre cultivo y cultivo, independientemente de que estemos utilizando la misma técnica, los mismos parámetros, la misma especie o cepa de psilocibe, siempre va a variar. Entonces, como estamos hablando de técnicas caseras, al momento de hacer un líquido, además de que posiblemente ese líquido no tenga la mejor calidad, pues es más difícil poder llegar a microdosis homogéneas. ¿A qué me refiero con homogéneas? Pues que todo nuestro tratamiento, que toda la cantidad de microdosis que podamos generar tenga la misma concentración. De manera sólida es más fácil. A lo mejor íbamos a todavía desconocer la concentración exacta en miligramos, pero al menos vamos a tener una mayor seguridad en que todas las dosis, 10, 20 o 30 dosis que preparemos, van a tener la misma concentración. ¿De qué nos conviene que las dosis sean homogéneas? Pues que nuestro cerebro va a asimilar más rápidamente y menos agresivamente a la sustancia, la va a asimilar, la va a aprovechar, y por lo tanto pues podríamos tener beneficios medicinales a mayor corto plazo. Y hablando sobre todo de esto último, de en qué tanto tiempo nos pueden realmente mostrar beneficios el consumo de microdosis, bueno, falta muchísima investigación científica todavía. Si comparamos la investigación del consumo de este tipo de hongos, por ejemplo, con el consumo inclusive de ayahuasca o de alguna otra planta, de gordolobo, lo que ustedes quieran, obviamente nos quedamos muy por abajo en cantidad de investigación científica. Pero, afortunadamente, sobre todo en universidades canadienses, ya hay investigación suficiente que avala que el consumo de microdosis de psilocibina es la manera más segura en la que podemos mostrar beneficios relacionados con nuestra salud mental, la estabilidad mental, el aprovechamiento de serotonina, la activación de los receptores de la serotonina como el 5-HT2A principalmente, reducción de producción de cortisol, bueno, entre otro tipo de beneficios que el día de hoy igual no vamos a hablar tanto de los beneficios, sino de cómo generarlas y cómo conservarlas. Y bueno, entonces, recapitulando, de manera sólida es mucho más fácil, sencillo, sobre todo de manera casera,
poder llegar a tener dosis más estables, más homogéneas, que nuestro cerebro se acostumbre o asimile más fácilmente la sustancia y podamos tener beneficios inclusive a veces en una semana. Hay estudios que reflejan los beneficios después de una semana del consumo, entre una semana y 5 semanas. Pero si sean 5, 10, 20 semanas, igual sigue siendo un periodo de tiempo muy corto en el cual nuestro cuerpo puede mostrar resultados positivos con el consumo pues, de un producto natural, ¿no? Que en este caso es una especie de hongo. Déjenme revisar por aquí, había una pregunta de Remy Saucedo. ¿Cómo se sabe cuál es la concentración de psilocibina en peso seco? Es imposible saberlo, Remis. Justo comentábamos esto. Bueno, no es imposible. Claro que si mandamos a analizar nuestras muestras a un laboratorio específico de alimentos, podríamos llegar a saber la concentración exacta, pero de manera casera, de manera simple, no podemos saber. Aproximadamente vamos a estar hablando, si mi memoria no me falla, de que un cuerpo fructífero puede llegar a tener entre 1.5 y 2.5 de concentración de psilocibina. Realmente es poca la que tiene, a diferencia de la masa del cuerpo fructífero, pero no podemos saber con exactitud. Siempre va a variar dependiendo de los parámetros, de qué tanto se estrese nuestro micelio o nuestros cuerpos fructíferos durante el desarrollo, de la calidad del sustrato. Bueno, va a depender de muchas situaciones, pero lo que sí quiero dejar en claro, porque es muy buena pregunta la de Remy Saucedo, es que la concentración siempre va a variar y es difícil saber la exactitud de una concentración, sobre todo, repito, cuando hablamos de un cultivo casero, de un cultivo simple, que es la intención, ¿no? No necesitamos mucha tecnología, ni mucho espacio, ni muchos insumos, pues para poder producir nuestra propia medicina en casa. Y bueno, les quiero recordar, quienes se van agregando, bienvenidos a nuestro live del día de hoy. Soy Gustavo, quienes no me conocen por ahí, capacitador dentro de Puerto Américas, México, productor de brotes microgreens. De hecho, aquí estoy en el ambiente de nuestros brotes. Estamos hablando sobre el consumo, la generación y conserva de microdosis de psilocibina. Cualquier pregunta, adelante, que el día de hoy, con mucho gusto, estoy para responder ahí sus inquietudes justamente de este tema. Resumen rapidísimo, hablábamos de que una microdosis siempre son cantidades menores a 1 gramo, siempre, eso significa microdosis, y es la manera más segura de poder llevar a cabo un tratamiento con microdosis de psilocibina. Hablábamos de que podemos encontrar microdosis en líquido o microdosis en sólido. Las en líquido no las recomiendo mucho porque es más difícil tener una concentración homogénea y se corre el riesgo de que la psilocibina se desnaturalice o bien que estemos generando una extracción de mala calidad. De manera sólida es más segura la microdosis, podemos llegar a una homogeneidad más alta y no corremos un riesgo de desnaturalizar al principio activo, que es la psilocibina. Y bueno, entonces, ahora sí, hablando de cantidades, vuelvo a repetir, porque es muy importante nos quede claro, una microdosis siempre va a ser menor a 1 gramo en peso en seco. Ahorita voy a hablar de conserva, hablando de deshidratación, pero siempre vamos a hablar de un peso en deshidratado. Entonces, siempre menor a 1 gramo. Pero inclusive una microdosis de 0.98 gramos, de 0.99 gramos, pues cumpliría, ¿verdad?, con el requisito de ser una microdosis, es el menor a 1 gramo. Pero sigue siendo una dosis muy alta. Las dosis más seguras todavía se recomiendan que sean máximas de medio gramo o bien de 500 miligramos en peso en seco. Pero las más aceptadas son inclusive dosis máximas de 0.25 gramos, 250 miligramos. ¿A qué me refiero con más aceptadas? La mayoría de la investigación del consumo y resultados de microdosis de psilocibina se basa en testimonios, se basa en experimentación, etcétera, etcétera. Les comentaba al principio que la cantidad puede variar entre nuestro metabolismo, nuestra masa corporal, nuestra salud o estado mental. Pero 0.25 es la dosis más aceptada por la mayoría de la población que consume o que ha consumido esta medicina natural. 0.25 es como que una dosis más estándar que entra dentro del rango de seguridad, que entra dentro de la cantidad que necesitamos para mostrar beneficios y sobre todo hablando de la seguridad. La psilocibina en teoría no se acumula en nuestro cuerpo, pero no queremos generar una tolerancia.
no queremos darle cantidades pues mayores a las necesarias, no queremos que el cerebro se acostumbre a estar recibiendo esa cantidad de psilocibina que a lo mejor ni va a aprovechar, porque también abro paréntesis como un dato general. Por lo regular, cuando nosotros consumimos psilocibe, nuestro cuerpo alcanza a absorber el 50% de la concentración de psilocibina que tenga la dosis. Entonces, no queremos estarle dando mayor cantidad que a lo mejor ni usa y que puede llegar a generar una tolerancia. Repito, una microdosis siempre va a ser menor a 1 gramo. La microdosis más segura va a ser menor a medio gramo. Y la más aceptada y pues todavía más segura aún va a ser máximo de 0.25 gramos. Inclusive, pues cómo podemos nosotros llegar a nuestra dosis ideal, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de qué dosis es la más aceptada por nosotros? Probándolas. Ahora sí que me van a decir, a lo mejor no les gusta mucho la respuesta, pero probándolas tenemos que estarlos nosotros mismos autoanalizando, llevar una bitácora de cualquier cambio en el humor, en nuestra piel, en nuestro estómago, etcétera, etcétera, en nuestro pensar, por supuesto, para llegar a la dosis mínima necesaria para empezar a notar cambios a un corto plazo. Un corto plazo, repito, puede ir de 1 semana a 5 o 10 semanas, dependiendo mucho de nuestro metabolismo. Siempre voy a recomendar que empecemos con dosis muy pequeñas, sobre todo si nunca han probado una microdosis. ¿A qué me refiero con dosis muy pequeñas? Inclusive de 0.10 gramos, es decir, 100 miligramos, o de 0.15. Y sobre todo si somos personas con una masa corporal baja. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer de 60 kilos, pues con mayor razón para que la primera vez intente con 0.10, 0.15 gramos e irnos analizando. Una microdosis nunca debería de darnos efectos inmediatos, nunca. ¿Y a qué me refiero con inmediato? Obviamente efectos después de 40 minutos, 50 minutos, ya que nos hace la digestión, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de consumo vía oral. Entonces, nunca debe dar efectos inmediatos. ¿Qué tipo de efectos inmediatos podríamos tener? Y digo podríamos porque pues obviamente sí podrían tener, no sería nada fuera de lo normal, pero si tenemos efectos inmediatos sería el principal indicador que nuestro cuerpo nos está dando de que esa microdosis que consumimos está siendo más alta de la que nuestro cuerpo puede tolerar en ese momento. Bueno, podríamos llegar a tener escalofríos, que se nos ponga la piel chinita, algún malestar estomacal, somnolencia, algún bochorno, cualquier así como que cosa rara que sentamos en nuestro cuerpo. Lo más común es que lleguemos a sentir letargo, que nos relajemos muchísimo, que nos dé sueño, que sintamos así como una sensación de cuerpo pesado, que necesitamos irnos a la cama inmediatamente. Hablando justamente de esta última posible efecto inmediato, siempre voy a recomendar, sobre todo cuando apenas estamos ahí calando nuestro consumo, nuestro tratamiento, pues que no nos tomemos por la noche, cuando ya no tengamos alguna obligación, que no tengamos que conducir y que ya simplemente nos podamos ir a relajar a nuestra cama a gusto con un tecito de manzanilla, ¿no? Eso como precaución. Recapitulando, les decía entonces, una microdosis no debería darnos efectos inmediatos. Si ustedes sienten un efecto inmediato de este tipo, pues hay que bajarle. La siguiente dosis hay que bajarle un poquito más hasta que no sintamos ninguno de esos efectos que les comento. Y sobre el letargo, eso puede llegar a ser más común, eso sí puede ser así muy muy común. Inclusive pues que yo no soy una persona de masa corporal pequeña, que ya pues he probado microdosis previamente, etcétera, etcétera. Inclusive yo todavía sigo teniendo a veces cierto tipo de efectos inmediatos, que es principalmente el letargo, y tiendo a bajar a veces la dosis que estaba consumiendo, o como les decía, consumirlas únicamente durante la noche, cuando ya no tengo ninguna obligación directa, cuando ya simplemente puedo irme a la cama a descansar. Y también como experiencia personal, les repito, yo no soy una persona de masa corporal pequeña, y para mí una microdosis de 0.25 me queda alta, yo con 0.20 estoy bien. Inclusive cuando llego a conseguir o cultivar una cepa un poco más potente, por ejemplo una albina, una maquenia albina o cualquier variedad albina que pueden llegar a tener un poquito más de concentración, a veces le he bajado hasta 0.15, 0.18 gramos. Repito, no es de que me pasa algo en sí, pero pues me hace sentir efectos inmediatos, una dosis de 0.25. Y también muy importante, las microdosis
nunca se consumen diariamente, se consumen máximo 3 veces a la semana, dejando pues días escalonados, ¿verdad? Dejando descansos. Por ejemplo, si hoy miércoles, ya no sé ni qué día ando, si hoy miércoles consumo microdosis, pues dejo de descansar jueves, dejo de descansar viernes y vuelvo a consumir el sábado. Descanso domingo, lunes, vuelvo a consumir el martes, y así sucesivamente. Pero además, es muy importante que hagamos pausas en el tratamiento, es decir, dejar cierta cantidad de semanas sin consumir únicamente para tener una precaución al máximo. No queremos generar una tolerancia. A veces cuando ya tenemos más experiencia, que nuestro cuerpo está más acostumbrado, asociado a la sustancia, podríamos inclusive hacer pausas a largo plazo. Por ejemplo, hay quienes ya consumen constantemente por 3 meses, dejan descansar 2-3 semanas, vuelven a seguir, ya dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes sientan necesario el consumo, del problema que quieran atacar, etcétera, etcétera. Pero cuando somos principiantes, con mayor razón para hacer esas pausas a más corto plazo. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner mi ejemplo, a veces me gusta consumir por 3-4 semanas constantes, dejar una semana y media, inclusive 2 de descanso y volver a continuar. Y créanme, sí funciona, porque yo lo he notado cuando vuelvo a reiniciar el tratamiento, una microdosis de 0.18, de 0.20, que anteriormente no me generaba quizás un efecto inmediato, sí siento que al menos la primera, después del descanso, me hace tener un letargo un poquito más marcado, ¿no? Me da un sueño, me da una relajación, así como cuando nos tomamos una melatonina, no sé si alguna vez han tomado una, que a veces nos da un sueño, así de que no podemos controlar, ¿no? A eso me refiero más o menos con cierto letargo que nos pueden llegar a causar las microdosis. Y Pink Ubu dice, ¿hay manera de transformar directamente la psilocibina a psilocina para su consumo, agregándole un ácido o metabolizándolo externamente? Posiblemente haya técnicas así muy especializadas de laboratorio que nos puedan llevar a cabo a ese resultado. Muy buena pregunta, Pink. Pero naturalmente o caseramente o sencillamente, como queramos llamar, no se puede. Simplemente tenemos que metabolizarla. Nuestro cuerpo al metabolizar psilocibe extrae la psilocibina, la cual se convierte en psilocina. Hay una técnica muy utilizada, muy famosa, no les voy a recomendar porque esa técnica no es necesaria para microdosis medicinales, pero pues para otro tipo de uso, si se utiliza, que es la técnica del Lemontec, en dejar nuestro psilocibe deshidratado o molido en jugo de algún cítrico, puede ser limón verde, limón amarillo, naranja, mandarina, toronja, etc. Pero es más utilizado el limón amarillo, el limón real conocido en México, o limón Colima, ¿verdad? Al revés, limón persa, porque el Colima es mucho más ácido. Yo recomendaría o limón real o limón persa, que es el limón así como grandote. Son un poco menos ácidos, entonces pues el consumo es menos agresivo, etcétera. Se deja remojando el limón unos 15-20 minutos máximo, entre 10 y 20 minutos dependiendo de la cantidad, y eso nos ayuda a degradar la quitina, a descomponer un poco la psilocibina sin arruinarla, justo la pregunta que está haciendo Pink, y que al momento de nosotros de ingerir pues podamos tener un efecto entre más, o sea, una combinación entre efecto más rápido, más prolongado, que nos dure más el efecto, y sobre todo un efecto pues un poco más alto. Repito, cuando hablamos de consumo medicinal no necesitamos nada de eso, ni es la intención, pero nomás os comento por la pregunta de Pink, en el caso de que le demos otro uso por allí a esta poderosa sustancia, que quiero repetir que hay que tenerle muchísimo respeto. Es una sustancia catalogada dentro del número 1 en la clasificación de las drogas. Es una sustancia muy poderosa para darles un mejor margen. Un clonazepam, que ya es una droga fuertísima, es considerada nivel 3. Entonces, la psilocibina, repito, es considerada nivel 1 dentro de las drogas. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y sobre todo pues ser responsables, mucha responsabilidad en su consumo. Recapitulando rápido antes de irnos de esta diapositiva, entonces microdosis siempre menores a 1 gramo, menores a medio gramo es más seguro, y todavía más seguro aún van a ser cantidades menores a 0.25 gramos. Tenemos que ir consumiendo cantidades pequeñas hasta que sintamos que nuestra dosis es adecuada. Se hace un consumo escalonado, no se hace de manera diaria, y es importante dejar lapsos sin consumir, dejar recesos. Déjenme, les comparto otra imagen por acá. Bueno,
¿Cómo generamos nuestras microdosis? Las microdosis siempre van a ser con hongo deshidratado y molido. Que repito, ahorita les hablo rapidísimo de deshidratación. ¿Por qué es importante que molamos la dosis antes? O sea, o mejor dicho, que molamos nuestro cultivo antes de separarlo en microdosis. Justamente por lo que les comentaba hace ratito, que la concentración de psilocibina siempre puede ser variable entre hongo y hongo, entre cosecha y cosecha, cultivo y cultivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la imagen de arriba, no sé si la alcanzan a ver bien, son capsulitas con pequeños hongos enteros, cuerpos fructíferos enteros dentro de la cápsula. Eso no está mal del todo, pero no sería lo mejor que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque, repito, cada una de las dosis podría llegar a tener diferentes concentraciones y lo que nosotros queremos, o lo que sería más beneficioso, es que cada una tenga exactamente la misma concentración para que el cerebro, nuestro cuerpo, pueda poder asimilar la sustancia a más corto plazo. Entonces, cuando se consumen enteros, realmente es con otros fines, ¿verdad? Con fines medicinales siempre vamos a intentar hacerlo en molido. Entonces, primero vamos a moler todo nuestro cultivo, todo nuestro stash, toda la producción que tengamos. Vamos a mezclar bien ya que esté molido. Recuerden que hay diferencia de concentración entre pie y sombreros, entre hongo y hongo. Entonces, ya molido y revuelto, ahora sí ya podemos empezar a separar para garantizar que al menos cada una de las dosis que estamos generando tengan la misma concentración o cantidad de psilocibe. Bien molidito, lo más molido que podamos va a ser mejor. Lo podemos meter a cápsulas o simplemente envolverlo un poquito de papel aluminio. Honestamente yo uso papel aluminio, no tiene caso de estar en cápsula dependiendo de la afinidad que tengan, pero si hablamos en calidad o si hablamos en que si el papel aluminio tiene menor capacidad de guardar la dosis, la verdad no hay ninguna diferencia, simplemente con que quede bien selladita, ¿no? Inclusive el papel aluminio pues puede ser más económico, más fácil de envolver, inclusive puede llegar a protegerlas un poquito más que la dosis, que la cápsula, perdón, porque el papel aluminio pues protege un poquito más también de temperatura, de luz, etcétera, etcétera. Déjenme les voy a compartir otra imagen que tengo por acá. Bueno, ya que tengamos entonces toda nuestra producción bien deshidratada y molida, vamos a empezar a separar con la ayuda de una balanza, de una gramera. Por supuesto que debe ser una balanza que nos pueda medir cantidades menores a 1 gramo, porque estamos hablando de microdosis inclusive menores a medio gramo. Es muy importante, así como tip, puede ser cualquier marca honestamente, igual asegúrese de que funcione bien, por supuesto. Como tip, primero, no hay que confiar plenamente en la balanza, hay que llevar nuestras matemáticas. Una balanza de este tipo tiende a equivocarse más o tiende a tener más errores cuando pesamos cantidades muy pequeñas. Es decir, si yo peso 20 gramos, un producto de 20 gramos aproximadamente, es menos probable que se equivoque. Si yo peso un producto de medio gramo, pues es más probable que pueda llegar a tener algún error. Por lo que siempre recomiendo que cuando ya tengamos toda la cantidad neta de nuestra producción deshidratada y molida, la pesemos toda junta. A lo mejor nos va a dar 30 gramos, ¿verdad? Es poco probable, repito, que se esté confundiendo con ese peso de 30 gramos. Entonces, si yo quiero hacer microdosis de 0.25 gramos, voy a estar hablando que después voy a tener 120 microdosis de 0.25 gramos. A eso me refiero con llevar las matemáticas, ¿verdad? El hecho de que al final les queden 120 dosis va a ser como un double check de que realmente cada una de ellas son de 0.25 gramos. No sé si me estoy explicando. A lo mejor es una recomendación muy simple, pero créanme, sí recomiendo que lo hagan. Y además, otra cosa, las balanzas de este tipo, sobre todo si no es una balanza, súper específica y súper potente, de buena calidad, pues tiende a tardar en realmente capturar el peso. Punto número 1, recomendación número 1, nunca echen un bultito o una cantidad alta al mismo tiempo, porque eso tiende a equivocarse más. Es decir, ustedes obviamente ponen el papel aluminio o la cápsula o el recipiente en el que está empezando directamente en la balanza, tarean, pues para que quede en cero totalmente, hay que tarar, y vamos espolvoreando poco a poquito en la dosis, poquito a poquito, y darle chance entre cada vez que agreguemos. Vamos a esperar al menos unos 3-4 segundos para darle chance a la balanza que pese. Si no hubo cambio o si sí hubo pero todavía le falta, pues otro poquitito y después otro poquitito, dejarle ahí, darle tiempo a que piense, a que pueda hacer un pesaje correcto hasta que llegamos a la dosis adecuada.
Digamos que yo quiero hacer microdosis de 0.2 gramos. Entonces voy a echarle poquito a poquito, dejarle pensar, otro poquito dejarle pensar. Y en cuanto lleguemos al 0.2 gramos, porque también a veces hay balanzas que no son tan específicas, a lo mejor les ha pasado alguna vez, que ya les llegó a los 0.2 gramos y le echo otro poquitito y no cambia, ¿verdad? Entonces ustedes se quedan, bueno, obviamente esta dosis que le eché otro poquito y no cambió del 0.2, pues va a ser más alta que la anterior. Entonces siempre hay que tomar en cuenta en cuanto haya un cambio. No sé si me está explicando. Entonces, a lo mejor si por alguna razón ustedes están preparando una y se les va de sopetón una buena cantidad y les llega a inmediatamente desde una agregada al 0.2 gramos, yo recomendaría que lo vuelvan a hacer. Repito, porque lo ideal es poco a poquito dejar a la balanza pensar y en cuanto nos alcance el 0.2 gramos o la cantidad de microdosis que queremos generar. Bueno, posteriormente, ya que hagamos el pesaje, vamos a separar, ya como les decía, ya sean cápsulas, papel aluminio o algún material que nos ayude a envolver. Vamos a bloquear de la luz, cerrar muy bien y vamos a conservar, vamos a tener que conservar en deshidratación. Recuerda, estamos trabajando con producto totalmente deshidratado. Tenemos que asegurar que siga deshidratado porque si nuestras microdosis se humedecen o les entra humedad, es muy probable que sean atacadas por alguna bacteria o más probablemente por algún otro hongo, un tricoderma principalmente, que es el más normal. Entonces tenemos que asegurar que sigan deshidratadas. Vamos a guardarlas en un recipiente totalmente hermético, un frasco de vidrio que selle bien, un frasco de conserva, una bolsita Ziploc también puede ser. Preferentemente, muy recomendable agregar un sobrecito de sales de Epsom o de sílica dentro de este frasco para que no haya manera que la microdosis se pueda llegar a humedecer, así como cualquier medicamento. En el peor de los casos poner algunas bolitas de algodón, ¿verdad? Pero mejor sílica o sales de Epsom. Tapar muy bien, obviamente, herméticamente. Y si vamos a conservar por mucho tiempo, es mejor guardar en el refri. Puede ser igual a temperatura ambiente, que no le pegue la luz, etcétera, como cualquier medicamento. Pero puede ser mejor en el refrigerador, aunque esté bien sellado nuestro frasco para que no gane humedad dentro del refrigerador. Y esto es muy recomendable porque en teoría, por ejemplo, un dato que les adelanto, por si después quieren tomar el curso, en teoría, en cantidades pequeñas de sustrato, por ejemplo una charola que tenga 7 litros en volumen, si tenemos un buen control de parámetros, temperatura, humedad, aireación, si tenemos una buena cepa, si tenemos los cuidados adecuados del cultivo, repito, una charola con 7 litros de volumen de sustrato nos puede dar inclusive hasta 1 onza de hongos deshidratados. Es una cantidad excelente, es una cantidad alta. Una onza pueden ser 10 meses de microdosis. O sea, a lo que voy es que muy posiblemente ustedes tengan que hacer 1 o 2 cultivos al año realmente para tener su tratamiento natural. Estamos hablando de que tenemos que guardar microdosis por mucho tiempo. Entonces, repito, preferentemente refrigeración mientras se mantengan completamente herméticas y asegurar que no le vuelvan a entrar humedad. ¿Alguna preguntita hasta acá? Recapitulando de nuevo, hablábamos de cómo generar microdosis, hablábamos de que una microdosis siempre va a ser menor a 1 gramo, una dosis más segura va a ser menor a medio gramo y todavía una más segura y aceptada va a ser máximo de 0.25 gramos. Recomendaba las microdosis siempre en deshidratado, hay que hacer dosis homogéneas, vamos a moler muy bien. Ahorita no mencioné herramienta de molienda, puede ser cualquier herramienta de molienda, por supuesto, pero preferentemente que sea una herramienta que no genere mucho calor. Acuérdense que la psilocibina es enemiga del calor. Una licuadora, un NutriBullet puede ser que, por lo mismo que es un producto seco, genere mucho calor en el engrane, en las aspas, y pues no queremos arriesgarnos. Yo recomiendo más un molino para café, alguna herramienta que no genere mucho calor en la molienda. Una vez demolidas, homogenizamos, que todas sean iguales, empezamos a pesar, pero hay que asegurarnos del peso, que no se vaya a equivocar, pesar mejor todo completo para también llevar las matemáticas y posteriormente, ya que separemos, guardar de manera hermética. Hablábamos también de que una microdosis no se consume de manera diaria. Vamos a consumir máximo 3 a la semana, dejando 2 días de descanso cada vez. Y muy importante, cuando iniciamos un tratamiento, vamos a dejar periodos de tiempo sin consumo para evitar que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, genere una tolerancia a esta sustancia tan poderosa que es la psilocibina. Y bueno, antes de continuar con el siguiente y último tema del cual les quiero platicar el día de hoy, les voy a platicar un poquito de los cursos. Bueno, antes que nada, también recordarles
Nosotros, bueno, yo me dedico tanto a hongos, plantas, suculentas, injertos, entre otros temas dentro de Hortaméricas. Somos productores de brotes, como lo comenté anteriormente. También recientemente somos productores de hongos comestibles y medicinales en ambiente controlado. Por si gustan seguirnos por ahí en nuestras redes de hongos, los voy a poner aquí en el chat, que es Sonora Fungi. Sonora Fungi está a partir de Sonora, por medio de Sonora Fungi, perdón, es donde comercializamos algunas especies de hongos por ahí si nos quieren seguir. De hecho, ahorita que estamos en Hongosto, el mes en el que más hongos se producen en la naturaleza, tenemos promociones muy atractivas cada semana. Ahorita, por ejemplo, está una promo súper atractiva, que en la compra de 2 tinturas regalamos completamente gratis, por supuesto, un sobrecito de mix de setas deshidratadas de 40 gramos. Igual, cualquier cosita por ahí, me pueden preguntar con toda confianza. Y hablando de nuestras capacitaciones, tenemos 3 capacitaciones dedicadas al cultivo y uso de hongos medicinales. Tenemos el curso general, que es de usos y cultivo de hongos medicinales. Es un curso donde nos enfocamos principalmente en hablar de las formas de consumo, de los beneficios y principios activos de las principales especies de hongos medicinales comercialmente más disponibles. También tenemos en este curso una parte en donde vemos cómo hacer preparaciones, cómo hacer tinturas, ungüentos, cómo hacer un té de manera correcta. También tenemos una parte donde hablamos de cultivo casero, específicamente del cultivo del género Cordyceps y del género Psilocybe, así como justamente este tema del consumo y preparación de microdosis. Después surgió el curso Hongos Medicinales 2.0 Cultivo, Producción y Microdosis. Este segundo curso, que este jueves y viernes tenemos una transmisión, surgió precisamente porque es un tema muy amplio y no me alcanzaba el tiempo en un curso pues para expandir y darles todos los tips en una sola sesión. Entonces, este curso 2.0 hablamos específicamente del género Psilocybe, todo lo necesario que necesitamos saber para poder producir psilocibo de cero al fin en casa. Hablamos obviamente de cómo ambientar espacios para la incubación, para la fructificación, de cómo cosechar, de cómo preparar microdosis, de cómo consumirlas, de cómo generar cultivos iniciales, de cómo generar micelios, sustratos de fructificación. Repito, hablamos de todo lo necesario para el cultivo de psilocibe en casa, para cómo desarrollar nuestra medicina natural. Y tenemos otro curso que es el de producción de cepas de agar para el cultivo de hongos. Este otro curso es el más nuevo, es más sencillo, es un tallercito de 2 horas donde hablamos específicamente de cómo generar cultivos iniciales a base de agar, que son cultivos sólidos, que son micelios ya sólidos y un tejido real, que eso pues nos ayuda a generar un cultivo inicial mucho más fuerte y con más ventajas. Entonces son los 3 cursos relacionados con el cultivo de hongos medicinales. Quien les interese, con mucho gusto les puedo enviar los temarios. Son temas muy amplios, son cursos interactivos. Vemos el paso a paso de todas las técnicas, incluyen envío de grabación, envíos de PDFs como guía de cultivo, además muy importante, de una constancia con valor curricular real por la Secretaría del Trabajo en México. Y siempre tenemos una promoción de combo. Bueno, como exalumnos, ya quienes me conocen saben que siempre damos descuentos a exalumnos, pero también tenemos la promoción de combo, en donde de un precio regular de 1,440 pesos por los 3 cursos, lo dejamos únicamente en 1,140, y de repente lanzamos otra promoción especial por ahí. Entonces, repito, que les guste la información, pueden mandarnos un mensajito y con todo gusto les envío los temarios de toda la información pertinente. Y claro que también son partícipes de esta super promoción de combo trío de los 3 cursos de hongos medicinales. Y si no se les acomoda el horario de transmisión en vivo, tampoco se preocupen, porque siempre se envía grabación y también siempre tienen el derecho a solicitar algún acceso gratis por si después quieren tomar alguna sesión en vivo para hacer preguntas que tengan atrasadas por ahí, etcétera. Y bueno, entonces, fin del comercial. Repito, cualquier pregunta relacionada al curso de hongos medicinales, con toda confianza, que mañana, jueves y viernes tenemos uno nuevamente del 2.0, que es el que habla específicamente de psilocibe. Empiezo rápido, que se nos acaba el tiempo, con el tercer tema que les quiero platicar: cómo conservar nuestras microdosis. Los hongos, de manera general, podemos conservarlos de muchas formas, inclusive congelados, que honestamente no es mi forma favorita, ¿verdad? Perdón que interrumpa. Ale, Maya y también Jorge Franco, que sí es que están interesados, muchas gracias. Porfa, igual voy a tomar aquí
un screenshot para que no se me vaya a pasar, pero a lo mejor si se me pasa, entonces por favor envíen un mensaje privado para que no nos pase pasarle toda la información que todavía podrían alcanzar a inscribirse al curso de mañana. Bueno, revolviendo con la información, les decía que hay muchas formas de poder conservar los hongos. También aprovecho para invitarles a nuestra sección de videos, justamente de aquí de nuestro Instagram de Cortaméricas México. Así como este seminario se va a quedar guardado, hay muchos seminarios que ha dado tanto mi directora Carla García, mi compañera Carolina Trujillo, su servidor, con mucha información muy valiosa, totalmente gratis. Por ahí anda un video de un live que di hace como un año, creo, donde hablaba justamente sobre formas de conserva de hongos en general. Pero ahorita, hablando específicamente de psilocibe, la manera más barata, más sencilla y sobre todo más funcional en todos los sentidos, siempre va a ser deshidratar. Independientemente que después le quieran dar otro fin, que después quieran hacer una miel de psilocibe, un chocolate, un lemon tech, una microdosis sencilla, lo que sea, con hongo deshidratado y molido. Podemos deshidratar honestamente de cualquier forma, cualquier método de deshidratación que conozcan, alguno que se adecue a sus capacidades, a su comunidad. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, Sonora, que hace muchísimo calor y que tenemos un clima muy seco, inclusive podemos dejarlos a temperatura ambiente de nuestra ciudad y con un ventilador que se deshidrata como en 3 días, ¿verdad? Pero lo importante es la temperatura. Hay que recordar que psilocibe no queremos exponerlo a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. De hecho, la temperatura que más recomiendo yo de deshidratación es de 45 grados, 45-55 grados, entre ese rango. Y la mejor herramienta para poder llegar a tener un control de temperatura es un deshidratador. Y no importa que sea un deshidratador casero del más sencillo microhornito que tengan por ahí, simplemente un equipo que nos ayude a controlar la temperatura. ¿Por qué? Porque, repito, la temperatura es importantísimo que no excedamos los 60 grados centígrados. Si usamos un horno de cocina convencional, es muy riesgoso porque el horno inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero a los 30 minutos va a alcanzar temperaturas inclusive de más de 100 grados, no nos serviría mucho. Al sol, pues a lo mejor si están en Veracruz les pueda funcionar, pero aquí en Hermosillo es muy posible que sea demasiada radiación, que degrade la calidad de mi producto, o que simplemente la temperatura se supere los 60 grados centígrados. Aquí en Hermosillo alcanzamos 50 grados bajo sombra muchas veces. Entonces, repito, mi mayor recomendación sería utilizar un deshidratador, aunque sea casero, que sea más profesional, pero cualquier tipo de deshidratador que podamos controlar la temperatura entre 45 y 55 grados. ¿Cuánto tiempo? Pues eso va a depender del tamaño del deshidratador, de la cantidad de hongos que estén produciendo, que estén deshidratando, pero yo les podría decir que aproximadamente unas 10 horas es más que necesario. Lo importante también es asegurarnos que queden completamente deshidratados. El honguito, el cuerpo fructífero, mejor dicho, debe de quedar crujiente. O sea, debe literal sonar como tostada, crujir como una tostada. Si queda flácido, eso es el principal indicador que todavía tiene humedad, y tendríamos que volverlo a regresar al deshidratador porque si no se nos puede echar a perder. También podemos hacer una comparación de peso. Psilocibe, como la mayoría de los hongos, tiene aproximadamente hasta un 90% de agua. Es importante a veces entonces tomar el peso en fresco, tomar el peso en cuanto hagamos la cosecha, y si por ejemplo tenemos 100 gramos en deshidratado, pues tan solo vamos a tener, 100 gramos en fresco, pues tan solo vamos a tener 10 gramos en deshidratado. Entonces, repito, podemos hacer diferencia de pesos o simplemente asegurarnos que el hongo quede crujiente, que no quede flácido. Y recuerden, posteriormente sería moler toda la producción para homogenizar, para hacer dosis homogéneas y empezar a separar, pesando de manera adecuada, con mucho cuidado, dándole tiempo a nuestra balanza. Y bueno, esta es la información que les quería compartir en el seminario del día de hoy. Espero les haya gustado, espero haya sido información valiosa. Espero sigan mi consejo principal de este tema, que siempre es tener mucho respeto, mucho cuidado por esta sustancia tan poderosa que es la psilocibina. Les hago una pregunta para ver quién se gana la trivia del día de hoy. Quien responda de manera correcta aquí en el chat
les voy a regalar, repito, una entrada completamente gratis, específicamente para mi curso de mañana, jueves y viernes. Repito, específicamente para el curso de jueves y viernes. Igual si se les complica el horario, pueden tomarlo como grabación sin problema. Jueves y viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde, hora de Ciudad de México, que es el curso de hongos medicinales 2.0, en donde hablo específicamente de psilocibe. Y el ganador o ganadora va a ser la persona que salga aquí en mi chat. Lo comento porque a veces hay ahí inconvenientes o desacuerdos. A veces internet puede llegar a fallar, ¿verdad? Que a usted le salga primero o a mí después, etcétera. Entonces es a quien a mí me parezca al principio. Yo le voy a tomar screenshot para asegurarme del ganador, de la respuesta, de la primera respuesta correcta que me aparezca a mí en el chat aquí en los comentarios. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Déjenme quitar la imagen para que no haya ningún pretexto. Pero, a ver quién estuvo poniendo atención, quiénes tomaron sus notas por allí. A ver, ¿qué será? Bueno, ¿qué pregunta? Bueno, ahorita les hablaba, no es un tema que toque mucho, pero a ver quién estuvo poniendo atención por allí. Les hablaba que psilocibe nos puede dar una muy buena producción, que a veces con un cultivo al año puede llegar a ser suficiente hasta como para 10 meses o más. Y les hablaba de volumen en sustrato. Les decía que una célula de cierto volumen nos puede llegar a dar hasta 1 onza de hongos ya deshidratados. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto volumen en sustrato es necesario o suficiente, mejor dicho, para llegar a producir hasta 1 onza de psilocibe deshidratada? Repito, o les doy un poco de contexto, perdón. En el cultivo de psilocibe casero, a mí mis técnicas favoritas siempre va a ser hacer una mezcla de sustratos en una charola, y a partir de esa charola, de cierto volumen, que es la pregunta, pues podemos llegar a tener cierta producción. Y repito la pregunta, ¿con cuánto volumen de sustrato es suficiente y cantidad de litros para llegar a producir inclusive hasta 1 onza de psilocibe en deshidratado? A ver quién estuvo poniendo atención por ahí, quién tomó sus notas. ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien se anima a responder la pregunta? Recuerden, persona que responda de manera correcta, le regalo una entrada completamente gratis a mi curso de mañana y pasado, curso de hongos medicinales 2.0. Oscar Yang dice 1 kilo. No, le podría faltar. El volumen preferentemente se mide en litros, sobre todo porque cuando hablamos de mezclas de sustratos, les adelanto también un poquito de información del curso en lo que les doy chance de responder. Pues hablamos de materiales como fibras, tanto pinus, fibra de coco, vermiculita, materiales a base de grano, de agua, por supuesto, la mezcla de sustratos. Entonces, hablamos de muchos tipos de densidades, por lo regular se maneja en litros, ¿no? Me dice Pink, 1000 mililitros, es decir, 1 litro, no, sería honestamente, pues, para darles ahí un tip, muy poquito sustrato. Me dice Pink, ahora 10.000 mililitros o bien 10 litros, tampoco, no es la respuesta correcta. Cuajo dice 30 litros, tampoco, para ayudarles un poquito, 30 litros es mucho, Quien anda ahorita más cerca es Pink o Pinku, como se pronuncia, perdón. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos litros en volumen, cuánto volumen en litros es suficiente para llegar a producir hasta 1 onza de hongos psilocibes deshidratados? Dice Mr. Gillian que es 5 litros, pues está cerca Mr. Gillian, pero tampoco es la respuesta adecuada. Andrea Alma Verde dice 3 litros, tampoco es la respuesta correcta. Pero bueno, les voy a dar chance, me tengo que ir ya en 5 minutitos, porque empezamos curso ahorita a las 4, tengo que dejarlos en 5 minutos, pero a ver si alguien responde de manera correcta en lo que me voy, pues le doy el gane a esa persona, pero déjenme hacer un chequeo antes de darle fin, a ver quién fue el primero o la primera que se acercó más, 1 kilo, estamos muy lejos, que fue la respuesta de Oscar. Después tenemos Pinku que dijo 1 litro y después dijo 10 litros. Después Cuajo que dijo 30 litros. Después Mr. Gillian que dijo 5 litros. Después Andrea que dio 3 litros. Y ya no hay respuestas, ya no hay más respuestas. Y para ser bien franco, entonces hasta aquí cierro la trivia. Quien tuvo el menor margen de error fue Mr. Gillian.
porque la respuesta correcta son 7 litros. Con tan solo 7 litros, voy a tomar el screenshot de una vez, con tan solo 7 litros en volumen de sustratos, podemos hacer hasta 1 onza de hongos deshidratados. La segunda persona más cerca fue Pingu, que fueron 10 litros, que hay una diferencia de 3, pero Mr. Gillian dijo 5, que hubo una diferencia de 2 litros en la respuesta. Entonces Mr. Gillian se lleva el premio, que es nuestro curso de hongos medicinales 2.0 completamente gratis. Me pueden ver un mensajito después para llevar a cabo su inscripción. Me tengo que ir porque tenemos otros asuntos que hacer por ahí en nuestros cursos. Muchísimas gracias, vuelvo a repetirles que ojalá la información haya sido de su utilidad. Este live se queda guardado como video dentro de nuestra sección de videos, perdón, por si quieren revisarlo después. Y vuelvo a repetir lo que comentaba hace rato, hay que tener muchísimo cuidado y respeto por el consumo de psilocibina. Oscar por ahí nos dijo 6. Oscar, no me sale su respuesta. Mira, con mucho gusto, para evitar cualquier inconveniente, voy a tomar screenshot de toda la conversación. Inclusive la conversación se queda guardada junto con el video. Y tengo registrado yo en mi pantalla Oscar que dijo 1 kilo, ¿no? Y 1 kilo pues es muy diferente a 6 litros. Entonces, de hecho, ahí tomé ya screenshot por si después me gusta mandar mensaje y corroborar. Pero a mí no me sale su respuesta previa de los 6 litros. Bueno, me tengo que despedir, chicos y chicas. Muchas gracias nuevamente. Vuelvo a repetir, los invito a nuestros cursos de hongos medicinales. Son 3 cursos, cada uno pues tiene un diferente precio por separado, pero si toman la combinación, si toman la promoción de combo, les queda un costo mucho más bajo. Cada curso no está ligado, no tienen la obligación de tomar los 3 cursos, para ser honestos, pero obviamente los 3 cursos pues forman una capacitación mucho mayor y pues pueden llegar a tener mucho más éxito en su cultivo. Saludos, My Girl Greens. Soy malísimo con los nombres, perdona, sí me acuerdo de ti, pero no me acuerdo específicamente de tu nombre. Y claro que sí, Jorge Franco, también envíenme un mensajito, porfa, por si se me pasa a enviar la información directamente, envíen un mensajito por mensaje privado. Con mucho gusto les doy la información. Y rápido, antes de irme, les dejo también mi WhatsApp. Este es mi WhatsApp de trabajo, 6621-385553. Si se les facilita más ponerse en contacto por WhatsApp, a mí en lo personal a veces sí, obviamente puedo dar una respuesta un poco más rápida por WhatsApp. También pueden enviar un WhatsAppito para la información de los cursos o cualquier cosa que los pueda ayudar por ahí. Muchísimas gracias, los tengo que dejar, que tengan un excelente resto de semana, descansen y espero verlas o verlos en alguna otra transmisión o en alguno otro de nuestros cursos. Mis mejores vibras y nos vemos hasta la próxima.